Buenos días. Vamos a resolver esta prueba de química. Me dice, señalar la actividad que no se relaciona con la química. Uso de pilas o acumuladores energéticos para movilización de un submarino. Desarrollo de un combustible óptimo para desplazamiento de una corbeta. Uso de uranio como fuente de energía para la sociedad. Planificar la ruta para realizar el viaje crucero internacional de los gamas de cuarto año o fabricar un explosivo con azúcar. Recordemos que la química, si es una ciencia que me estudia las propiedades, las transformaciones, las energías y los cambios que existen con la materia. La única que aquí no concuerda con eso sería esta opción, la opción D. Planificar la ruta para realizar el viaje crucero internacional de los gamas. Siguiente. Analiza el siguiente listado de sustancias. Clasifíquelas como elementos, compuestos o mezclas y luego señale la alternativa correcta. Entonces, vamos a recordar brevemente lo que era un elemento, un compuesto o una mezcla. ¿Sí? Los elementos, vamos a escribir bonito, tienen como unidad al átomo y los vamos a encontrar en nuestra tabla periódica. Los compuestos tienen como unidad a la molécula. Y recuerden que la molécula es dos o más átomos. ¿Y qué era una mezcla? Las mezclas tenemos dos, pueden ser heterogéneas u homogéneas. La característica de esta es que es de una sola fase, es visible una sola fase y esta dos o más fases. Estas son la combinación de algunos compuestos, ¿no? Pueden haber algunos compuestos, algunos elementos. Con ese preámbulo, vamos a hacer una tablita para poder clasificarlas. A ver. Un momentito. Listo. Entonces, vamos a poner aquí elementos, compuestos y mezclas. Entonces, con esto, una bacerola será una mezcla, bacerol y vamos tachando. La cal apagada es el hidróxido de sodio, ¿no? Iría acá como compuesto. Cal apagada. La pólvora es una mezcla. A ver, la pólvora. La clorofila, que es el compuesto de las plantas que se ayuda al color, iría aquí. Clorofila. El oxígeno molecular. Ojo, no me dice molecular, quiere decir que tiene dos, así. Es un compuesto. El diamante es carbono puro. Sería un elemento. El metanol, un compuesto. El latón es una mezcla entre zinc y cobre, si más no recuerdo. Latón. La fanesca está facilito, es una mezcla. La lluvia ácida, pues también es una mezcla. La lluvia ácida. El lantano, recuerden que es un compuesto el lantano. La lactosa es un compuesto. Lactosa. La paella es una mezcla. Cera para pisos, mezcla. Y el argón, que es un gas, es un elemento. Listo, tenemos 1, 2, 3 elementos. Podemos ser entre la A y la C. ¿Cuántos compuestos? 1, 2, 3, 4, 5. Con esta respuesta sabríamos que C es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Me dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre la clasificación de la materia. Primero, las sustancias puras no se pueden dividir en sustancias más sencillas. A ver, recordemos lo que les mencioné. Las sustancias puras tenemos dos.
los elementos y los compuestos. Estos compuestos, que puede ser, por ejemplo, el CO2, sí puede dividirse en sustancias más pequeñas que son sus elementos. De acuerdo a esta breve explicación, aquí me dice que no se puede dividir y en efecto sí la clasificación de los compuestos podrían dividirse. La primera sería falso. Me dice, las mezclas se obtienen al combinar dos o más sustancias puras. Sí y no. Recuerden que como sustancias puras tenemos dos tipos, los elementos, que puede ser el oxígeno, y compuestos, que puede ser el CO2. Si yo mezclo dos oxígenos, ¿tengo una mezcla? No, tengo un compuesto. Entonces, vamos con falso. Tercero, las mezclas homogéneas se caracterizan porque su composición no varía. Falso. Se caracterizan porque las mezclas homogéneas presentan una sola fase visualmente. Las sustancias que constituyen una mezcla mantienen inalterable su composición. Falso. Claro que pueden cambiar. Recuerden que hablábamos de las heterogéneas y de las homogéneas. Y, por ejemplo, un ejemplo de este es el aire o la Coca-Cola. Yo puedo poner más o menos sustancias. ¿Los compuestos resultan de la combinación de dos o más átomos diferentes? Correcto, justo acabábamos de mencionar. Con esto, tengo que 1, 2, 3 y 4 son falsas. Y la quinta es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Siguiente. Me dice, escoja la alternativa incorrecta sobre las propiedades de la materia. A ver, vamos a recordar, aquí tenemos propiedades químicas y físicas, ¿cierto? Las propiedades físicas son aquellas que sí dependen, o mejor dicho, son aquellas que se miden sin alterar la estructura de los átomos, mientras que las químicas son aquellas que resultan de un cambio de la estructura atómica. Las propiedades intrínsecas no dependen de la cantidad de sustancia, correcto. Por ejemplo, ¿qué podemos medir aquí? La temperatura, ¿verdad? O el volumen, la densidad. El potencial de hidrógeno, esta es correcta. Es correcta esta. El potencial de hidrógeno, que es el pH, la tensión superficial y la masa molar son propiedades físicas, correcto, porque yo puedo medir estas propiedades sin alterar la composición de mis átomos. También es verdadera. La inercia, el calor y el volumen son propiedades extensivas. Sí, ¿por qué? Porque dependen de la cantidad de materia. Aquí no depende de la cantidad de materia, aquí sí. Las propiedades de la materia son cualidades que nos permiten identificar y diferenciar unas de otras, correcto. El pH, la corrosión y el calor sensible son propiedades químicas, falso. Son físicas, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Siguiente. En una de sus muchas excursiones a la Antártida, el Vae Orión recogió una muestra de una sustancia desconocida con las siguientes características: miscible, etc. Me dice señale la opción correcta. Nos piden que clasifiquemos las físicas de las químicas. Vamos a hacer un cuadrito. Físicas versus químicas. Entonces, la miscibilidad de nuestros compuestos se ve cuando nosotros observamos una sola fase ya en el compuesto final, es decir, que se juntan los átomos, ¿verdad? Como existe una transformación a nivel atómica, sería una propiedad química. Miscibles. Coloración naranja. Tenemos físicos, vamos a poner solo color, vamos tachando. Al calentarlo, punto de ebullición. Es una característica física, ¿no? Punto de ebullición. Reaccionaba con azufre. Aquí es la reacción, va con químicas. Más denso que el agua. Es una física. Olor desagradable. Física. Produce laceraciones. Química, laceraciones. No radiactivos, químico, no radiactivo, químico. Se conserva inalterable expuesta al aire, químico.
inalterable. Consistencia gelatinosa, físico. Efectos oncológicos, químico. Vamos a contar, tenemos químicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 químicas. Y 1, 2, 3, 4, 5 físicas. Respuesta correcta, D. Un guardia marina, Coco Liso, primer año en su primera salida al terreno en el destacamento de Capaes, recoge 3 muestras de ciertas sustancias en 3 lugares diferentes. Todas las muestras contienen nitrógeno y oxígeno, según esta tabla que se presenta a continuación. Señala la alternativa incorrecta. A ver, en principio, como hablamos de gases, pues podríamos decir que la primera es verdadera, en la cual hablamos de las presiones parciales, ¿no? B y C son compuestos distintos. ¿Cómo podríamos saber que son distintos si es que la proporción entre nitrógeno y oxígeno difiere? Y aquí, pues, a breves rasgos podríamos decir que es el 20%, el 30% lo mucho de nitrógeno y aquí es mucho más. Por lo tanto, en efecto, son distintas. La que viene a continuación podríamos realizar el cálculo junto con la D. Pero vamos a ver con esta E, que me da un dato, ¿verdad? Me dice, para formar 4,6 gramos de una muestra B, se requieren 1,4 gramos de oxígeno. Hagamos la relación, porque está más fácil esta. Yo tengo que en 92 gramos, que es mi 100%, aquí, ¿verdad? Mi cantidad de nitrógeno es 28 gramos. ¿Esto qué porcentaje es? Con una regla de 3 simple podemos ver que sería, para el 92, sería el 30% de nitrógeno. Por lo tanto, el 70% sería oxígeno para este caso. Entonces, ¿qué cálculo voy a hacer? 4,6 por el 70% para ver cuánto de aquí debería ser de oxígeno. Y este valor nos sale 3,22 gramos de oxígeno. Y aquí solo me dice 1,4. Por lo tanto, la opción incorrecta, que es lo que me pide señalar, es la E. Clasifique según el siguiente listado de elementos de acuerdo al grupo o familia que pertenece en la tabla periódica y luego señala la alternativa correcta, me pide. Ok, vamos a recordar qué significa cada uno de estos. Sí, aquí tenemos nosotros los alcalinos, los alcalinoterrios. Tenemos aquí en la zona de transición, todo esto se llama zona de transición. Zona de transición. Tenemos aquí por esta parte, por esta gradita, tenemos otros metales. Aquí es la famosa los gases nobles. Aquí tenemos los halógenos, la familia del carbono, la del nitrógeno. Todos los que son los transuránicos son a partir del 90. Yo sé que aquí no se ve mucho, pero son todos estos. Y aquí me dice 103. Y todos estos. Transuránicos. Listo, entonces vamos a irles ubicando. El sodio lo tenemos aquí. Sodio, me perdí el siguiente. El plutonio lo tenemos por acá. Instenio también lo tenemos por acá. El cromo lo tenemos por este lado, en la zona de transición. Estamos en el cromo. El plomo, que es Pb, lo tenemos en la zona de los otros metales. El estroncio, que es el Sr, tenemos acá por los alcalinoterrios. El tantalio, tenemos por acá. El rubidio, que es Rb. Rubidio, cesio, rubidio, se me perdió el rubidio. Rubidio
rubidio RB. Aquí. Rubidio RB. El argón es un gas, ¿no? Tenemos un gas noble. El rutenio, que tenemos también en la zona de transición. El arsénico, que es nuestro AS. Otros metales. El galio también lo tenemos por aquí. El manganeso. Azufre. Cloro. Circonio ZR. Aquí está nuestro circonio. El bromo. Tenemos acá. El vanadio. Radón. Radón. El radón. Y el antimonio. Bueno, el antimonio no está aquí, pues se lo suelo poner acá. Radón. Ya lo ubicamos. Hasta mientras, radón. Radón, que es un gas, ¿cierto? Ya, ahora vamos a ir viendo cuáles cumplen con las condiciones que me dan. En la primera me dice, dos alcalinos. Es verdad, tengo el sodio y el rubidio. Está bien. 6 de transición, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, correcto. 2 transuránicos. 1, 2. Correcto. La primera es la respuesta correcta. Siguiente. Determina el estado de agregación de los elementos en la naturaleza y luego señala la alternativa correcta. Aquí vamos a tener líquidos, sólidos y gaseosos. Algunos podemos guiarnos por la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del azufre, sabemos que es un gas, el azufre, que el oxígeno es un gas también. Sabemos que el flúor es otro gas. El flúor, también el cloro es otro gas. El neón, que justo es un gas noble. El radón, que es otro gas noble. Vamos a ir tachando para no perdernos. Neón, teníamos el oxígeno, el cloro, el flúor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, a veces el azufre se le encuentra también en estado sólido. Entonces, no lo vamos a colocar aquí. Tendríamos 5 gases. Vamos con los que tenemos en estado sólido. Por ejemplo, aquí va a estar nuestro azufre, el zinc, la plata, el teluro, el oro, el estaño. El mercurio suele estar en estado líquido, ¿no? Mercurio, el bromo también. El carbono sólido, vimos el diamante que era un ejemplo. Y el fósforo. Tenemos dos líquidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sólidos y 5 gases. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Ahora me pide señalar la alternativa que contenga la configuración electrónica incorrecta. La configuración electrónica estaba dada por 2, 3, la regla de las diagonales, ¿no? 4, 5, 6 y 7, si ustedes lo recuerdan, en la cual aquí teníamos cada uno de los orbitales, los cuales se llenaban con los siguientes números de electrones. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4
F14. Le vamos a llenar hasta ahí. Y la regla de las diagonales me decía que los orbitales se van llenando en esta dirección. Ahora sí, podemos seguir. Vamos a ver, para el caso del calcio, que contenga la incorrecta me pide, ¿verdad? El calcio tiene como número 20, ¿verdad? Tiene 20 electrones. Hasta el neón son 10, ¿sí? 10 más 10, 10 más 2, 12, 18, 20. Está correcto. El aluminio, nosotros tenemos que basarnos en nuestro número atómico. Eso debemos recordar. Nuestro aluminio me dicen que tiene menos 2 electrones. Por lo tanto, debería tener 13, ¿sí? Normalmente tiene 13 el aluminio, si podemos ver la tabla periódica, pero como perdió 2 de sus electrones, deberíamos tener una configuración con los electrones. Tenemos 2, 4, 10, 11. También está correcto. Vamos con el caso del manganeso. El manganeso debería tener uno de 25. Sin embargo, como ha perdido aquí 4 de sus electrones, debería tener solo 21. Vamos a revisar. Sería 1s2, 2, 4, 10, 12, 18, 12 más 6, 18. Hasta aquí serían 18. 22, 18, 20, 22. Sí, no está correcto porque tendríamos que tener menos. Esta es la opción incorrecta. Por lo tanto, es C. Señala la alternativa incorrecta sobre los aportes de la mecánica cuántica. Vamos con la primera. La mecánica cuántica estudia la materia, estudia niveles microscópicos, atómicos y subatómicos. Correcto. La naturaleza dual del electrón establecida por Luis de Broglie dice que si las ondas luminosas se comportan como partículas, entonces tales partículas podrían comportarse como ondas. Correcto. Establece que la posición de un electrón se describe como una distribución de probabilidades de una nube electrónica. Correcto. No podríamos determinar con exactitud dónde está nuestro electrón. El principio de incertidumbre de Heisenberg reza: no es adecuado imaginar los electrones moviéndose alrededor del núcleo con órbita muy definida. Este no es el principio de incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre me dice a mí que yo no puedo medir dos variables que interactúan con exactitud a un mismo tiempo. Hablamos aquí de posición y de velocidad. Esto me decía el principio de incertidumbre, por lo tanto, D es la respuesta falsa. Luego me pide determinar la suma algebraica de todos los números cuánticos para los dos electrones de valencia del átomo de calcio. Si recuerdan los números cuánticos, teníamos n, que era nuestro número principal, el cual estaba dado por el nivel más grande que tenga nuestra configuración electrónica. Teníamos L, que va en función de si terminamos en los orbitales s, p, d, u, f. Tenemos m, que es la posición dependiendo de, y tenemos el número de spin, que puede ser más de un medio o puede ser menos de un medio, dependiendo de la posición del último electrón. Aquí me está pidiendo de los dos electrones de valencia, o de los dos últimos. Entonces le vamos a revisar. El calcio, si nosotros revisamos, tiene un número atómico de 20. Por lo tanto, su configuración electrónica será la siguiente: 1s2, 2s2, 2p6. Esto basado en la regla de las diagonales que vimos hace poco. 3s2, 3p6, 4s2. Hasta aquí es 10, hasta aquí es 20. De acuerdo a esto, vamos a sacar nuestros números cuánticos. Nuestros números cuánticos serían 4, porque es el nivel más grande. L. Recuerden que para L, S, P, D o F. Si termina en S es 0, 1, 2 y 3. Como termina en S va a ser 0. M. M vendría a ser la posición, si recuerdan ustedes. Aquí es 0, 0, 1, menos 1. Aquí es 0, 1, 2, menos 1, menos 2.
Y así continuamente. En este caso también sería 0. El número de spin me dice que depende de la posición de mi último electrón. En este caso, si está lleno el orbital S, que sí que su último electrón tiene su spin para abajo. Ahora miremosle el del otro electrón de valencia. Para el otro electrón de valencia tendríamos 4, 0, 0, pero aquí tendríamos más un medio. La suma algebraica de estos dos la voy a dibujar en la parte inferior. Tendríamos 4 menos un medio más 4 más un medio. Un medio con menos un medio se va y esto es igual a 8. Por lo tanto, A es la respuesta correcta. Me dice, con la ayuda de la tabla periódica, precise el número correcto de partículas subatómicas de las especies dadas en los enunciados y luego subraya la respuesta incorrecta. La molécula de CO2 tiene cantidad iguales de protones, neutrones y electrones. Para esto vamos a recordar los siguientes términos. Z era igual a mi número de protones, el cual, si es que mi sustancia no es un ion, será igual a mi número de electrones. Y tenemos también la letra A, que me simboliza el número de protones más el número de neutrones, que me dan a mí la suma de la masa total de mi átomo, de mi compuesto. Dado el caso, vamos a empezar. Me dice, la molécula CO2 tiene cantidades iguales de protones, neutrones y electrones. Vamos a poner aquí protones o mi Z, electrones y mis neutrones, que viene dado por la fórmula de AN es igual a A menos Z, ¿no? Sería el Z de mis protones. A menos Z. Vamos con el caso del COO, que es el dióxido de carbono. El Z de mi carbono, si no me equivoco, es de 6. Por lo tanto, tiene 6 electrones también. La masa del carbono es 12, ¿no? 12 menos 6 es 6. El oxígeno, su número atómico es del 8. Por lo tanto, tiene 8 electrones. Y su masa es de 16. 16 menos 8, 8. Y va a pasar lo mismo con el siguiente oxígeno. El enunciado me menciona si es que tienen la misma cantidad de protones, neutrones y electrones, lo que es correcto, ¿no? Lo acabamos de demostrar. Vamos con el ion platino. Me dice que el ion platino tiene 4 cargas positivas y presenta 74 electrones y 113 neutrones. Si revisamos el ion platino, tiene un Z igual a 78. Como está cargado positivamente, es decir, aquí tiene más 4, quiere decir que para los electrones perdió 4 electrones. 78 menos 4 es igual a 74 electrones, que es lo que me menciona aquí. Ahora, vamos a ver su masa. Su A me dice por la tabla periódica que su A es igual a 195. Como es 195, yo le voy a restar mi Z. Recuerden que la fórmula va así, ¿no? Para ver el número de neutrones. Mis neutrones es igual a 195 menos mi Z, que es 78. Con esto, en la resta me queda 117 neutrones. Aquí estaría mal, ¿no? No es 113, es 117.
Me pide ahora calcular el porcentaje de nitrógeno presente en el tiosulfato de amonio. Para ello deberíamos conocer primero la fórmula del tiosulfato de amonio, ¿verdad? Vamos a colocarla. Es NH4, 2S2 o 3. Asimismo, necesitamos sacar los valores de cada uno de nuestros elementos para poder sacar el valor total de la masa. Entonces vamos a hacer este cuadrito. Nitrógeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. Por 3, por 2, 4 por 2, 8. Y por 2. En la tabla periódica vamos a ver los pesos de cada uno. El nitrógeno por el momento es 14, que debo multiplicar por 2. El hidrógeno es 1, que debo multiplicar por 8. El azufre es 32, debo multiplicar por 2 porque hay 2 veces. El oxígeno, 16 por 3. Si ustedes sacan los valores de estos, les dará lo siguiente. 28, 8, 64 y 48. La suma de todos estos valores me da 148. ¿Cómo yo saco el porcentaje de nitrógeno? Voy a dividir 28 dividido para 148. Y eso nos da un valor de 18,9%. Por lo tanto, mi respuesta correcta es la letra A. Me piden aquí, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde al tipo de ecuación química establecida? Descomposición. Descomposición quería decir que de una yo tengo dos, ¿cierto? Cumple. Neutralización. Para ello, yo debería tener un ácido, aquí tenemos el ácido, una base, y tenemos como resultado una sal y agua. Correcto. Para la combustión necesito yo el oxígeno y un comburente para dar como resultado el CO2 junto con agua, correcto. Doble sustitución. Aquí no puede ser doble sustitución, ¿verdad? Para que sea doble sustitución, debe cumplir con el siguiente criterio. Si yo tengo AY más BX, donde A es un compuesto diferente de Y y B es un diferente de X, va a darme como resultado AX más BY. Y aquí no veo otro elemento, ¿no? No sería doble sustitución. La respuesta incorrecta es D. Me dice señala la alternativa con el nombre correcto de las siguientes sustancias. El primero es un permanganato de potasio, no es un manganato, entonces esto. El segundo es un óxido, es un agua oxigenado, peróxido de hidrógeno, así se lo conocen los dos. Correcto, correcto. Amonio, este es el radical amonio y este es el radical tiosulfato. Justo lo acabamos de revisar. Quien cumple con estos criterios es la respuesta C, permanganato de potasio, agua oxigenado o peróxido de hidrógeno, el radical amonio y el tiosulfato. Aquí me pregunta, el hidróxido de litio es un compuesto muy utilizado para purificar aire en los submarinos y naves espaciales. Calcule qué cantidad de agua se produce si reaccionan 2,8 kilogramos de hidróxido de litio con dióxido de carbono en exceso para producir carbonato de litio y agua. Ok, lo primero que vamos a hacer es establecer nuestra ecuación química. Me decía un hidróxido de litio combinado con CO2 me va a dar como resultado bicarbonato de litio. El siguiente paso que tenemos que realizar es igualar la ecuación, es decir, que mi número de elementos
tanto en los reactivos como en los reactantes, siempre sea el mismo. Productos, vamos a poner aquí reactivos y productos. ¿Cuántos litios tengo en los reactivos? Tengo 1 y aquí tengo 2, por lo tanto aquí debo poner un 2 para igualar. 2 y 2. Oxígenos, 2 y 2 son 4. Aquí tengo 3, 4. Hidrógenos, tengo 2 y acá 2. Carbono, 1 y 1. Listo. La ecuación está igualada. Ahora, vamos a partir, toda reacción nace o se limita a través del reactivo limitante. A mí me menciona que el limitante es el hidróxido de litio, ¿no? Entonces, vamos con eso. 2,8 kilogramos de mi hidróxido de litio. Es lo que me dan de valor. Necesito saber ahora en gramos la masa de mi compuesto, ¿sí? El litio, hay que revisar cuál sería el de litio. A ver, ¿qué cantidad de agua se produce? Ah, solo se produce, me dice. Yo voy a poner aquí 2,8 kilogramos. Yo sé que 1 kilogramo de mi hidróxido de litio es 1000 gramos. $24 gramos de mi hidróxido de litio. Ustedes pueden comprobar los valores, ¿no? Este 24 gramos sale de la masa del litio más la masa del oxígeno más la masa del hidrógeno, que aquí es 1,16. Y el litio, le vamos a ver, debería ser pues aquí 3, ¿no? Ahí me daría el resultado. No, perdón. 6 más 1, 17. Listo, ahora sí estamos bien. Litio con 7. Sigamos. 24 gramos de mi hidróxido de litio es 1 mol de litio. 1 mol de hidróxido de litio. Yo sé, por esta geometría, que 2 moles de litio me producen 1 mol de agua. Y 1 mol de agua es a 18 gramos de agua. Kilogramos con kilogramos, gramos con gramos, moles con moles, moles de agua con moles de agua. Y la respuesta me da 1050. ¿Qué sería nuestra respuesta A? Permítanme. Respuesta A. Me pregunta, ¿cuál es el rendimiento o la eficiencia si en el proceso Haber-Bosch reaccionan 0,28 kilogramos de nitrógeno molecular con 60 gramos de hidrógeno molecular para producir amoníaco? Lo primero es la reacción. Nitrógeno molecular más hidrógeno molecular me producen NH3. Tengo 3, tengo 2. 2, 3. 2 de nitrógeno, correcto, y 2 por 3, 6 de hidrógeno, y 2 por 3, 6 de hidrógeno. Vamos a transformar, vamos a ver aquí que 280 gramos de mi nitrógeno lo vamos a transformar a moles. Mi nitrógeno tiene un peso de 10, perdón, de 14.
aquí es diatómico, ¿verdad? Entonces 14 sería 14 más 14 sería 28, que sería el peso atómico de mi N2. Yo tengo 28 gramos de N2 es una mol de N2. Una mol, voy a ver reactivo limitante, de N2 reacciona con 3 moles de H2. Aquí, si sacamos los valores, 280 por 3 dividido para 28 es igual a 30 moles. Gramos con gramos se van, moles de nitrógeno con moles de nitrógeno. Entonces, para esta cantidad de nitrógeno yo necesitaría 30 moles de mi hidrógeno molecular. Veamos cuántas moles nos dieron de mi hidrógeno molecular. Me dieron a mí 60 gramos de hidrógeno molecular. Yo sé que 2 gramos de mi hidrógeno molecular es una mol. 60 para 2 a 30. Me dieron justamente, ¿no? Me dieron lo que se necesita para hacer la reacción del reactivo limitante. Entonces, vamos a darle continuidad a esto. 60 gramos de H2, 2 gramos de hidrógeno diatómico es una mol de mi hidrógeno. Yo sé que 3 moles de mi hidrógeno necesito para fabricar 2 moles de amoníaco. Como me están pidiendo en gramos, yo sé que una mol de amoníaco tiene un peso de 14 más 3, 17. 17 gramos de NH3. Esto sería igual a... Entonces, vamos a hacer los cálculos. Aquí teníamos una mol de amoníaco, ¿sí? Tiene un peso molecular de 17 gramos. Y sacamos la relación. Tengo 60 por 2 por 17 dividido para 3 por 2. Me da 340 gramos de amoníaco. Como solo tuvimos 255, vamos a sacar con la división cuál fue la eficiencia de mi proceso. Y tenemos 255 dividido para los 340 es el 75%. Respuesta correcta, B. Siguiente. Señala la alternativa correcta que indique la cantidad de hidróxido de zinc con un 25% de impurezas necesarios para producir 4 moles de fosfato de zinc según la siguiente ecuación química. Entonces, lo primero que vamos a realizar, como siempre, es hacer un cuadrito en el cual digamos el balanceo de la ecuación, ¿verdad? Zinc, fósforo, vamos a poner el oxígeno y el hidrógeno. Vamos a poner aquí la cantidad que tenemos en los reactivos y aquí en los productos. Y vamos a ir llenando. De zinc tengo en los productos 3 y debería también tener 3 en mis reactivos. Con el fósforo tengo 2 y tengo 1. Por lo tanto, aquí debo ponerle un 2, ¿verdad? 2 y aquí tengo 2. Vamos a hacer el conteo de oxígenos. 2 por 1, 2. 2 por 3, tengo aquí 6 más 4 por 2, 8. Aquí tenemos 14. Y en este lado tenemos 4 por 2, 8. Y 1. Necesito multiplicarle por 6, ¿no? 6 por 1, 6. Para que me dé la misma cantidad. 14. La cantidad de hidrógenos. Tengo 2 por 3, 6. Más 2 por 3, 6, que es 12. Y aquí tengo 6 por 2, 2. Listo. La ecuación se encuentra balanceada.
Con estos datos podemos ya hacer nuestra relación estequiométrica. Entonces, me dice que para producir 4 moles de fosfato de zinc, y empezamos, 4 moles de fosfato de zinc. 4, 2. Yo sé que 1 mol de mi fosfato de zinc se produce a partir de 3 moles de mi hidróxido de zinc. Y yo sé que 1 mol de mi hidróxido de zinc tiene una masa de 99,4 gramos. ¿De dónde sale este valor? Pues este valor van a tener que sacar cuando se suma la masa del zinc más la masa del oxígeno más la masa del hidrógeno, que me debería dar los 99,4 que pusimos acá. Y listo. Zinc, moles con moles, moles con moles. Y me queda como resultado la multiplicación de 4 por 3 por 99,4, que me da un valor de 1192,8 gramos de zinc, hidróxido de zinc, perdón. Pero este valor solo sería el 75%, porque recuerden que tenemos el 25% de impurezas. Entonces vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Vamos a poner aquí que esto es igual al 75%. ¿Y cuánto será el 100%? Así va, ¿verdad? Nuestra regla de 3. Sería 1192,8 por 100 dividido para 75. ¿Qué me da? 1590,4 gramos de el hidróxido de zinc. Con este valor y con el 25% de impurezas, yo voy a poder tener toda esta reacción. Recordando que este valor que obtuve era el 75%. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el literal C. Y eso sería toda la explicación. Gracias.